grande abismo entre nosotros. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti.
Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos su presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Oh, 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 amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amén. Estamos acá reunidos con los hermanos, amén. Aquí glorificando el nombre del Señor. Extrañamos al pueblo de Dios, amén. Extrañamos a todos. Un saludo para todos los hermanos, nuestro pastor, sus pastores, amén. Bendiciones. La familia pastoral y a todos. Una bendición. Aquí estamos, hermanos, felices, contentos, creyendo en el Señor que Él tiene la solución para todo, amén. Así que está nuestro hermano Elmer. Creo que él quiere saludar a todos, amén. Hola, les doy un saludo aquí cordial de parte de, la familia de nuestro hermano Guillermo. Estamos aquí adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero dar un saludo ahí donde ustedes están en sus hogares. Espero que estén bien de salud. Yo sé que son tiempos difíciles, pero para Dios no hay nada imposible y pongamos fe en Él, que Él todo lo puede. Y yo sé que pronto nos podremos reunir allá en la casa de oración donde siempre estamos y a la disposición de nuestro Padre Celestial, que sea lo que Él diga. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues los extrañamos mucho y esperamos que esto pronto pase y podamos reunirnos otra vez para adorar el nombre del Señor juntamente todos. Amén. ¿Quién? Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, pastor, bendiga a su familia. Los extrañamos mucho, esperando que estén bien. Amén. Ok, ¿estamos? Entonces,
bendiciones a todos, hermanos. Pronto, y confiamos en Dios que pronto vamos a estar reunidos en el lugar donde nos reunimos, bendiciendo siempre el nombre del Señor. Así que bendiciones a todos donde estén, en sus hogares, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga en este hermoso día domingo, 29 de marzo del año 2020. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentre bien, en familia, gozando de buena salud. Y si estuviese atravesando alguna dificultad de salud, oramos al Señor para que pronto sea restaurada. Nuestros saludos, ¿verdad? A toda la congregación, a todos mis hermanas, hermanos, niños, jóvenes, que sabemos que a través de este tiempo que se están viviendo momentos difíciles, pueda usted tener una tranquilidad, pueda usted estar confiando en el Señor y más que nunca tomado de la mano de nuestro buen Dios. En esta hora queremos ir a la palabra del Señor, lo que nos convoca en esta hora, saludarles para poder quizás transmitir esperanza, fe y también ir a la verdad bíblica. Es muy importante que en este tiempo vayamos a la verdadera palabra del Señor, no acomodada, ni siquiera tampoco, ¿verdad?, distorsionada, sino que sea palabra del Señor, que sea palabra fiel y verdadera, auténtica, que proviene de la boca de Dios. Y para esto ya la Escritura está dada, no hay una revelación nueva, la revelación ya está dada en Dios, ya Dios dejó su palabra y está establecido. Jesucristo dice de que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas, va a depender de la versión que usted esté leyendo, pero pareciera que buscar el reino de Dios quiere decir que el reino ya está, y buscar su justicia, parece que la justicia tiene que tener, para que haya justicia tiene que haber ley, y para que haya ley tiene que haber alguien que la dictamine, y alguien también que la vaya a regularizar, que la vaya a controlar, que la vaya a fiscalizar, que se esté realmente ejerciendo. Es por eso que Dios da la ley en el Antiguo Testamento, con el propósito de sacar a la luz el pecado. Pero tenía que tener un espejo, tenía que tener una realidad. ¿Cuál es la realidad de lo que era incorruptible, de lo que era santo y lo que era corruptible y también pagano? No podemos nosotros decir que algo es santo o que algo es, si no tenemos algo con qué compararlo. Así que también podríamos decir de que no hay nada que no sea pecaminoso si no tenemos algo con qué corroborar lo que es pecaminoso. Hoy en día, las diferentes líneas o los diferentes pensamientos filosóficos, ¿verdad?, dicen que todo es relativo, todo tiene que ver de acuerdo a la persona cómo se sienta. Si se siente bien con esa condición, está bien, no importa que a otro le parezca mal, sino que debemos de respetar sus derechos y de respetar sus pensamientos. La libertad de pensamiento es lo que hoy día está gobernando a esta tierra, de norte a sur, desde el norte, desde el polo norte al polo sur, y desde este a oeste, ¿verdad? Todos quieren vivir la misma libertad. Libertad se le llama vivir de una forma exclusiva, vivir determinando mi propio futuro y eligiendo cuál sea mi condición de vida. Ahora, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Repito, quiero que usted en esta tarde me siga un poquito con lo que queremos traspasar. Queremos traspasar lo que es la ley de Dios. Es importante saber, y para esto debiéramos primero leer y ver primero a Dios. Veamos, antes de leer la palabra del Señor, veamos a Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios no pasa en el tiempo, ¿verdad? No es que pasa de moda, eso lo quiero decir, sino que Dios es eterno, sus pensamientos son eternos, Dios es infinito. Así que pudiéramos decir que el mismo Dios que creó el cielo y la tierra en el Génesis sabe muy bien lo que está aconteciendo en el Apocalipsis. Es notorio ver de que hoy día pareciera que desconociéramos el contexto general de la Escritura. Nos gustan solamente textos donde hablan de perdón, donde habla de misericordia, donde habla de que por gracia somos salvos. Y es cierto, nadie dice lo contrario. Pero debemos de ver algo en general, debemos de ver cuál es el contexto general, cuál es el mensaje completo, como dijese el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe. Predica toda la palabra, predica todo el consejo
Y ojo que no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. Así que se estaba escribiendo, se estaba recién registrando. Así que podemos decir de que el apóstol Pablo le da una tremenda información a Timoteo de que es importante, ¿verdad?, predicar, enseñar, exhortar todo el consejo de la Escritura, no una cierta parte. Hoy en día hay muchos que no quieren quemarse. Hoy en día hay muchos que no quieren salir a dar la cara. Hoy hay muchos que no quieren decir, o algunos critican diciendo es solamente críticas o condenaciones. Nosotros no tenemos la capacidad para condenar, pero sí Dios. Ahora quiero que vaya conmigo y vamos a ver algunos detalles importantísimos. Por favor, acompáñenme a la palabra del Señor que se encuentra en Génesis, capítulo 6, en su verso específicamente 11. Dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Dos cosas: corrupción y violencia. Desató que Dios dijese, me arrepiento. Ya lo he dicho otras veces, la palabra arrepentimiento, Dios no se puede arrepentir como nosotros pensamos, ¿verdad? Sino que usa una forma humana para describir un pensamiento y darle a entender una revelación al escritor de Génesis, que en este caso es Moisés, para darle a entender de que Dios le dolió, se sintió mal. No fue el propósito con el cual Dios crea al hombre. O sea, el hombre se corrompió. Cuando habla que la tierra estaba corrompida, no quiere decir que el manzano daba peras, que el árbol de uvas o la parra estaba dando higos. No. Sino que estaba diciendo de que los habitantes de la tierra, los que habitaban en ella, estaban corrompidos. Así que si tuviéramos que ver hoy día y tomar en consideración la multitud de maldad que existe, la gran cantidad de pecado y la corrupción general que existe, pudiéramos ver de que no somos mejores que en este tiempo que está describiendo la Biblia, en el cual después vino el diluvio. Podemos ver que los primeros juicios de Dios se levantan en contra del hombre por violencia y corrupción. Podemos ver que el segundo juicio de Dios también se levanta por violencia y por corrupción. Y así sucesivamente. Tanto que pudiéramos ver de que hoy más que nunca existe una corrupción de grandes envergaduras como nunca antes. Quiero leerle a usted un informe de la ONU en el cual entrega algunos datos importantísimos. Y dice el informe de la ONU que la corrupción mundial para el año 2019 era el siguiente: los más pobres y más vulnerables son afectados desproporcionadamente por el flagelo de la corrupción. El secretario general de la ONU hizo un llamado a los líderes mundiales para que cultiven una cultura de integridad. Observe la palabra integridad, que quiere decir completo, y fortalecer las instituciones nacionales contra la corrupción. La corrupción está presente en todos los países, ricos y pobres, del norte y del sur, desarrollados y en vía de desarrollos. El secretario general dijo al Consejo de Seguridad en una reunión sobre la lucha contra la corrupción en aras de la paz y de la seguridad internacional. Los números, observe, quiero que por favor escuche esto con detención. Los números muestran sorprendente alcance de este problema, dijo el titular de la ONU, citando que el Foro Económico Mundial, estoy citando entidades mundiales, estima que la corrupción cuesta al menos 2.6 billones, no millones, billones, quiere decir 2.600 millones de dólares, lo que corresponde al 10% del Producto Interno Bruto Mundial, el 10%. O sea que el mundo de la corrupción, el mundo en general, diezma la corrupción su 10%. Según el Banco Mundial, las empresas y las personas pagan más de 1 millón en sobornos cada año.
Guterres dice lo siguiente: explicó que la corrupción roba escuelas, hospitales y otros fondos que son vitales, destruye las instituciones, mientras que los funcionarios se enriquecen e ignoran la criminalidad para dejar suelto el cabo y tirar de la violencia. Priva a las personas de sus derechos y ahuyenta la inversión extranjera, además de dañar el medio ambiente. Fomenta la falta de credibilidad en el gobierno y la gobernabilidad, así como la difusión política y la desunión social. Puede ser un desencadenante de conflictos a nivel mundial. Tiene su caldo de cultivo en el colapso de las instituciones políticas y sociales. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los pobres. Los pobres. Es increíble, pudiera seguir leyendo el informe, pero quería extraer de este comunicado que hizo el año 2019 el secretario general de la ONU, a donde nos dice de que el mundo está corrupto, que hay corrupción en todas partes. Ya no es algo solamente que la iglesia lo diga o que alguna institución lo diga, sino que pudiéramos decir que lugares que nunca antes fueron corrompidos, hoy hay corrupción. La violencia pareciera que es el único camino a la gobernabilidad. Hay personas que no pueden tener una conversación fluida, sino que debe haber violencia de por medio para poder dejar marcado que su posición no va a cambiar y que debe de imperar su pensamiento ante el otro que no está de acuerdo. La violencia hoy más que nunca está desatada. En todas partes hay violencia. De violencia de norte a sur, de este a oeste. En los países que eran más tranquilos, hoy se han desatado violencia. Han despertado. A veces dicen hemos despertado. Despertaron de la corrupción, pero lo hacen con violencia. Así que de una u otra manera están cayendo en estos dos ámbitos que fueron reprobados delante de Dios. Observemos lo siguiente, observemos de que esto desata, y quiero hablarles por favor con mucha tranquilidad y también con responsabilidad, de lo siguiente. Nosotros en el buen español conocemos la palabra maldición como un maldecir, algo que decimos mal. Sin embargo, la palabra maldición proveniente de Dios ocupará 6 diferentes palabras en el hebreo. La primera es Ahor, la segunda es Kalal, la tercera es Alá, la cuarta es Arar, la quinta es Kenem y la sexta Nakab. Observemos que estas 6 palabras Dios las ha dicho y las ha desatado en algún momento provocada por la humanidad. La ley de Dios está establecida. Dios ha gobernado y gobernará de la eternidad para la eternidad por siempre. Su reino no es algo que nosotros desconozcamos, es por eso que existen las normas del reino, es por eso que existen las normas de gobierno. Originalmente países que fueron establecidos en la palabra de Dios hoy se han corrompido. Pero sin embargo recurrimos a Dios para que nos siga a nosotros apoyando, ayudando y supuestamente bendiciendo. Estoy seguro que esto a muchos no le va a caer muy bien, pero quiero decirle lo siguiente: la palabra de Dios no se contradice. Es importante que saquemos de nuestra vida la corrupción y la violencia. De nuestros hogares, la corrupción y la violencia, en todos los ámbitos. Porque quiero decirle algo, quiero decirle que, por ejemplo, vamos a observar la primera maldición, la primera palabra, ¿verdad? Que vamos a ordenarla para que podamos explicarla. Quizás no alcance a ver 6, quizás alcance a ver solamente las primeras 3. Y luego, en alguna otra oportunidad o la próxima semana, puedo hablarle de las próximas 3, ¿verdad? De las 3 primeras palabras que van a ser Ahor, Kalal, Alá, Aram, Kerem y Nakab. Vamos a ver primero qué significa Ahor. La palabra Ahor significa maldición
¿verdad? La palabra maldecir. Y está ni más ni menos que en Proverbios, capítulo 26, verso 2. Proverbios, capítulo 26, en su verso 2. Y dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición, ahí dice la palabra ahor, nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Esto significa esencialmente lo siguiente, de que la maldición siempre es provocada, siempre tiene una causa. Es importante observar esto, es importante observarlo, de que las maldiciones se pueden transmitir, se pueden traspasar, ¿verdad?, en diferentes formas. Normalmente la persona es la que tiene capacidad de maldecir, porque tiene la palabra en sus labios, ¿verdad? Por eso dice que no hay que maldecir a nadie. Pero observe que Dios es persona, el hombre es persona, los ángeles son personas, el diablo es persona y los demonios también son personas. Una persona tiene la capacidad de poder maldecir a otros, pero la capacidad que tiene Dios es de abolir la maldición por medio de nuestro Señor Jesucristo, y también tiene la capacidad Dios, o en su, quizás ocupar la capacidad, la palabra no es la más adecuada, pero Dios en su infinito poder puede cortar la maldición. Recuerde que pudiéramos hablar, esto es largo, pero pudiéramos hablar de que Dios dice que visita hasta la 4ª generación. Y está hablando de esto, está hablando de maldición. Muchas veces nosotros queremos solamente la bendición del Señor, pero no nos comprometemos a vivir una vida en obediencia. Observemos que Jesucristo lo dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. A lo que está haciendo referencia Jesucristo es ni más ni menos que a Deuteronomio capítulo 28. A donde Deuteronomio, donde Dios repite la ley, la palabra Deuteronomio, como se le denomina el segundo libro de la Escritura. No es una palabra hebrea, es una palabra griega, que quiere decir deuto, que es, ¿verdad?, que tiene que ver con lo segundo, o con la repetición, ¿verdad? Y la palabra nomio, que es la ley, o lo escrito. O sea, Deuteronomio, te lo escribo 2 veces, para mencionártelo 2 veces, para que no te apartes, como le dice el Señor a Josué. Josué comienza y le da la primera instrucción. Lo primero que le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Pero luego le da una tremenda información, que debiera de guardar el libro de la ley y repetirlo. Con seguridad de que estaba pensando en Deuteronomio, repítelo, porque al repetirlo quedará impregnado en tu consciente, en tu subconsciente, y harás las cosas que tienes que hacer y no te vas a alejar de tu Dios. Así que, ¿por qué Dios dice esto? Para no caer en maldiciones, para no transgredir lo que Dios ha dicho. Ahora, pareciera que esto no está escrito, pero aparece en la Biblia. Lo primero es Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo repito, hay un efecto detonante, hay algo que detona, hay algo que provoca para que esto suceda. Veamos, la primera palabra ahor significa básicamente, aparece en Isaías capítulo 6, verso 9, aparece en Proverbios, aparece también 26:2, ya lo dije, aparece en Marcos capítulo 4, verso 12. Me gustaría que lo viéramos. Marcos capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente, dice: para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que viendo son ciegos, y siendo oidores son sordos. Eso es lo que está diciendo, para que no se arrepientan de sus pecados. Sin embargo, después que Dios le hace una tremenda, quiero volver al Antiguo Testamento en Isaías, cuando Dios le hace
la invitación a Isaías. Muchas veces creemos que es el Señor Jesucristo que dice, envíame a mí. No, es el profeta que Dios le hace la invitación, ¿verdad? En el capítulo 6. Entonces, vemos que después de que le hace la invitación y de que ya Isaías tiene una tremenda experiencia con Dios, que ve al Señor sentado en su trono, ¿verdad? Observe el llamado que le hace. Después, Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, observe el mensaje, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Quiere decir que esta maldición provoca enfermedad. No haya sanidad. Y cuando se refiere a sanidad, se refiere a salvación, se refiere a salud. La palabra está relacionada a los dos diferentes propósitos del Señor, de salvar y de sanar. Ahora, observe que Juan describe más información acerca, por ejemplo, San Juan capítulo 10, verso 10. Jesucristo lo dice, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. La obra del enemigo en el mundo está desatada, ¿verdad? Está desatada y la gente quiere servirle a Dios, pero no le sirve a Dios. Quiere bendición, pero no quiere compromiso. La iglesia debe de... Este es un mensaje para nosotros, para los creyentes. Nosotros debiéramos de estar más que nunca pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos ponga en el camino correcto, que nos ponga realmente en la visión correcta. Ahora, esta maldición se activa, ¿verdad?, por causa del hombre. Y ahora significa ceguera espiritual. Y también en la ceguera espiritual lo que provoca es destrucción repentina. Cuando los 10 espías hablaron mal de la tierra de la cual Dios había hablado bien, observe, los espías son 12 los enviados por Moisés, pero regresan 10 hablando mal. Solo 2 hablaron bien, pero recuerde que los que hablaron mal provocaron que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cayera en una tremenda angustia. ¿Qué es lo que sucede? Activaron Ahor y murieron en forma repentina al ser infectados por plagas, mientras que Josué y Caleb no murieron. Números capítulo 14, verso 37. Importante, iglesia del Señor, no hablemos mal jamás nosotros de un hombre o una mujer de Dios. Por mucho que no nos guste, o por muy mal que nos caiga, no hablemos jamás mal. No sea cosa que podamos activar algo en contra de nuestras vidas. ¿Cuándo se activa ahora? Cuando no honramos la paternidad espiritual, cuando no respetamos a la persona que Dios ha puesto. Importante saber de que los síntomas de una persona de Ahor se ven. Lo primero es altivez. Se vuelve irónica. Le gusta sembrar discordia. Se vuelve mentiroso o mentirosa. Incrédulo. Aunque puede decir que tiene fe. Pero Ahor lo tiene ciego. Ahor lo tiene sordo. Así que Ahor operaba en todo tiempo operado. En todo tiempo ha estado presente. Así que se pueden activar dependiendo del pueblo, dependiendo cómo el pueblo responde a esto. Génesis, capítulo 12, versos 2 y 3, dice lo siguiente.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, me gusta esto, no dice y serás bendecido, sino que dice serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Está hablando de ahora. Maldeciré. O sea, los que te maldigan, los que hablen mal, yo también voy a hablar mal de ellos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que hablemos nosotros mal muchas veces no va a causar ningún efecto. Pero que cuando Dios habla, suceden las cosas. Entonces, cuando Dios ya dijo esta palabra, va a seguir surgiendo efecto. Recuerde que la palabra de Dios no pasa en el tiempo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que la palabra de Dios perdura siempre. Por eso Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dando a entender que toda la palabra está activa. No solamente la que tenemos en el Nuevo Testamento, o los salmos que nos gustan de bendición y de protección. Pero tenemos que ver también si estamos bien delante del Señor. La segunda maldición es Kalal. Y esto es muy importante. Kalal con K. Del diccionario Strong va a aparecer con Kalal con Q. Sin embargo, significa lo siguiente, mermar. Quiero que usted por favor observe. Lo que significa esta palabra, significa disminuir, perder su valor original o rumbo. Los síntomas de una persona bajo estos efectos de esta maldición se caracterizan por lo siguiente. Comienzan bien y terminan mal. Gradualmente van disminuyendo en potencia y en fe. Pierde su valor personal. Cuando digo valor personal es el valor que Dios le ha dado, porque tenemos algo bien importante que observar en esto. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 2, observe cómo se ve Nabucodonosor. Dios le envía un sueño, pero que tiene que ser descifrado también al entendimiento de Nabucodonosor, al del hombre. Y observe los metales, cómo se considera él. En primer lugar, tiene la cabeza de oro. Quiere decir que el hombre pareciera que este es en lo que más piensa, en la riqueza. Luego en la plata, luego en el bronce. Y así sucesivamente. Hasta cuando llega a los pies se da cuenta que los pies son de barro. Pero en el capítulo 7 ve cómo Dios ve al hombre. Cómo Dios lo ve. Y cómo vemos de que a veces el hombre le coloca interés y lo coloca precio a lo que para Dios no es importante. Lo comentaba el otro día. Los síntomas, ya los dije, ¿verdad? Gradualmente, y significa calar, significa perder el valor del original. Observe, hoy en día más que nunca el hombre ha perdido su valor. Pierde su valor. Entonces algunos, los humanistas, dicen, no, yo le estoy dando mucho más valor a la humanidad, cuando en realidad el hombre solamente tiene su valor en su original. De hecho, cuando usted colecciona monedas, si usted colecciona una moneda o colecciona algo que no esté en su original, ya no tiene el mismo valor. ¿Qué importancia? Para algunas cosas aplicamos los términos correctos y para otras cosas se nos olvidan. En una nación puede tener catástrofes graves, tanto así que el pueblo de Israel durante 490 años, Dios le dice al pueblo de Israel, tendrán el Shabbat de semana y tendrán el Shabbat de año, pero también hay un Shemitah, que es el año 50, a donde solamente jubileo. Y déjeme decirle que durante 490 años ellos no respetaron ni el Shabbat ni el año Shemitah, el Shabbat de año y el Shemitah de año, porque después de 7 días venía el Shabbat, ¿verdad? O el séptimo día, como lo mismo como el año sabático, que se perdonan las deudas. Y por eso que el régimen de mercado, ¿verdad? Solamente los créditos se dan hasta los 6 años y no hasta el séptimo, porque el pueblo judío no es
no quiere pecar en contra de Dios. Así que durante 490 años el pueblo de Israel no respetó lo que Dios había dicho que era importante. ¿Pero por qué no lo respetó? No lo respetó porque para ellos no fue importante. En un momento lo fue, pero después perdió el valor lo que Dios le había dicho. Y como perdió valor, no lo respetaron. ¿Qué es lo que hace Dios? El hombre desató que Dios le dijera: no respetaste durante 490 años el Shabbat, yo ahora te los voy a cobrar todos de una vez. ¿Cuántos años pasó en cautiverio el pueblo de Israel? 70 años. Dios se tomó 70 años de lo que él había dicho. ¿Por qué? Porque Dios respeta su palabra. El hombre debe de aprender a respetar la palabra de Dios. Saber. Y qué importante esto. Que cada cierto tiempo, cuando el pueblo de Israel lo sabe muy bien, porque la economía ha crecido en algunos países, o en todos los países que respetan la palabra de Dios, ha crecido su economía, pero en otros, tan pronto sacaron a Dios de su fundamento, la economía comenzó a sufrir. La palabra es clara. En el libro de Génesis, capítulo 8, verso 21, dice: y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a Calal, la tierra, por causa del hombre. En el texto hebreo aparece Calal. Génesis 6:11 dice: corrompió la tierra de Jehová y estaba llena de violencia. Ya la dije. Dos palabras que vienen, ¿verdad?, a formarnos ahora un concepto de que tiene que ver con Calal, maldición, corrupción, violencia, las cuales otra vez activan esta maldición. También es importante ver lo que dice el salmista David. David dice en el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El hombre puede esconderse en su esposa, en sus padres, en sus hijos, o viceversa, cuando está haciendo algo malo. Adulterio, corrupción, mintiendo, se puede esconder, pero no se puede esconder del Dios Todopoderoso. Qué importante es que hagamos un análisis hoy en día. Lo que está sucediendo no es casualidad. A veces decimos que Dios, pero ¿quién provocó a Dios? ¿Quién provocó a Dios? Amén. Recuerde que nosotros tenemos la clave para reaccionar. La maldición nunca vendrá sin causa, pero nosotros podemos revertir la causa. ¿Cuál es la palabra clave para revertirlo? Arrepentimiento. Si actuamos, porque el arrepentimiento no es solamente un pensamiento, un compungimiento, no. Arrepentimiento, la palabra metanoia, significa cambiar en 180 grados y desviarme de a dónde iba. Cambiar de pensamiento. Arrepentimiento. Hay personas que se arrepienten, según ellos, pero en realidad no hubo un arrepentimiento. Es importante que nosotros estemos en este momento bien con el Señor. En el Señor siempre encontraremos las puertas abiertas. Siempre las encontraremos. Es por eso que la importancia de tener esto claro. Dios sigue reinando en su tiempo. Eso fue lo que le apareció a Isaías en el capítulo 6. Isaías estaba con una depresión horrible. Isaías veía que no había nadie sentado en el trono, su primo había muerto. Por eso que él dice el mismo año que murió el rey Usías. En el capítulo 5 es el mismo Isaías, el mismo profeta que Dios ha llamado. Lo que sucede es que hay profetas que solo escuchan, pero no ven.
Y a eso se le llama Naví. Y a los que ven y escuchan se le llama Roá. Importante ver los tiempos, observarlos. No solamente escuchar la palabra de Dios, sino visualizar, porque nuestros ojos estén abiertos al mundo espiritual. Observe que Isaías, antes de que se le apareciera el Señor, en el capítulo 6, en el capítulo 5, Isaías critica a medio mundo. Capítulo 5, critica y habla de medio mundo. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ay de lo... Y empieza todos los 6. Pero en el capítulo 6, observe, se le aparece el Señor y fue antes que hablara con él. Dice que sus faldas cubrían el templo. Ay de mí, dice. Ahora, ¿por qué dijo ay de mí? Porque se sintió ahora sí se vio su condición. Y cambió su vocablo, cambió su posición. Ya no critica hacia el exterior, sino que ahora se ve hacia sí mismo. ¿Y por qué se ve hacia sí mismo? Porque eso es lo que hace Dios. Observe, cuando Dios se le aparece, el profeta Isaías estaba preocupadísimo porque se había muerto el primo. ¿Y quién va a gobernar? ¿Y qué es lo que quiso decirle Dios? No importa que el sillón del rey esté vacío, pero yo cubro el templo con mis faldas, quiere decir con mi misericordia. Yo sigo sentado en mi trono. A mí nadie me mueve, yo no muero. Yo no paso de moda, yo no paso, ¿verdad?, en el tiempo, sino que transcurro, sigo, permanezco, el eterno Dios. Y Isaías le cambia de inmediato el mensaje. Nosotros debemos de cambiar el mensaje. Debemos de saber primero vernos nosotros en qué momento estamos viviendo de nuestra vida realmente. No sea cosa que nos pueda llegar a nosotros el efecto. Dios no es cábala. Dios no es un instrumento de buena suerte. Dios no es. Muchas veces creemos que acercándonos a Dios solamente para que nos vaya bien. No. Esto no es acercarse para que nos vaya bien. Hay que vivir en comunión con Dios. ¿Y cómo vivo en comunión con Dios? Por medio de su palabra. Recuerde, Isaías pronunció esta maldición en contra del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel provocaba a Dios, se desataba la ira de Dios. Ahora, pudiéramos ver, sí, pero que ahora decimos, en este tiempo estamos viviendo el tiempo de la gracia. Sí, usted tiene toda la razón. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y muchas veces dicen, la gracia es más fácil porque ahora vivimos, porque nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Y recurrimos a diferentes métodos para limpiar nuestra conciencia. Quiero decir lo siguiente, Jesucristo, a la luz de la palabra, nos deja establecido que la ley es menos complicada que la gracia y que la gracia es mucho más directa que la misma ley. Jesucristo dice cuando le hablan acerca del adulterio, le dice, escuchaste que fue dicho que el que era encontrado por 2 o 3 testigos en adulterio merecía ser apedreado. Mas yo os digo, observe, está hablando el Rey de Reyes, está hablando el Señor, está hablando la palabra encarnada. Él dice, mas yo os digo que tan pronto codiciaste a la mujer en tu corazón, ya pecaste. Lleva el pecado a la conciencia del hombre. O sea que la gracia es mucho más complicada que la ley. Claro, vivamos en gracia, pero el libro de Hebreos capítulo 10, versos 26 al 30 también nos dice que no hay que pecar deliberadamente. Ay del que pecara deliberadamente y que tuviera por inmunda la sangre. Es importante, nosotros no podemos activar estas maldiciones que están presentes, pero como bien dijo Dios al pueblo de Israel, Deuteronomio 28, que el que elige soy yo. Vosotros elegís,
O elegimos lo correcto, elegimos a Dios, o elegimos el otro lado. Las consecuencias vendrán. Las consecuencias. La bendición viene por consecuencia. Tanto así que dice el Señor, Deuteronomio 28, lo dice clarito. Si oyeres atentamente mi voz y hicieres, ¿verdad? Voy a leerlo para que ustedes lo observen. Deuteronomio capítulo 28. Y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán, observe, y vendrán, o sea que por causa de esto vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero hay que tener el oído abierto. Y empieza bendito y vienen los diferentes benditos. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Y habla, y pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti. Pudiéramos seguir leyendo, pero están todas las bendiciones. Pero también dice lo siguiente el 14, y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y para servirles. Y en este tiempo no están los dioses ajenos. Hoy en día hay mucho más dioses ajenos que nunca. Más que nunca. Porque a donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Es increíble que muchas veces hoy día estamos más preocupados de la parte financiera de una congregación que de salvar almas. Estamos más preocupados de cómo poder lucir bien en vez de preocuparnos cómo hacer el bien. Hemos cambiado, hemos distorsionado. La iglesia debe de este día, en este tiempo debe estar revolucionada, pensando, diciendo, Señor, debemos de volver a ti. Debemos de regresar a nuestros orígenes. Dice, y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar, de poner por obra, todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, resultará que vendrán sobre ti, discúlpeme la palabra otra vez, todas estas maldiciones y te alcanzarán. No quiero leer todas las maldiciones, ¿verdad? Porque no es el propósito, sino que el propósito es dejar establecido que sí Dios tiene un compromiso con su palabra. El pueblo de Dios debe tener un compromiso con su palabra. No podemos salirnos de ella. Nosotros no establecemos los tiempos. El que establece los tiempos es Dios. Así que mi hermano, mi hermana, yo he visto la segunda, pudiéramos ver la tercera. La tercera, que es Alá, A-L-A-H. La palabra Alá significa sencillamente humillar. Humillar. O sea que Dios humilla al pueblo de Israel con el propósito de entregarlo a sus enemigos. Los entrega porque la altivez de ellos ya estaban desatados. Ahora, pudiéramos decir que una maldición va desatando a la otra, es como una cadena. Ahora, observe lo siguiente, observe de que estas 6 palabras, el tiempo no nos alcanza para poder quizás explicar todo, pero le voy a explicar un poquito. Estas 6 palabras se van a ver reflejadas también en los juicios del Apocalipsis. ¿Okay? O sea, que una maldición desata otra, y otra desata otra, y otra desata otra. Pero va dando mayor intensidad en castigo. Vamos a ver siempre, por ejemplo, los 6 sellos. Pero son 7, sí, pero el 7º es transición de los sellos al próximo periodo de juicio. 7 trompetas, sí, pero 6 trompetas son el proceso de castigo, y el 7º es la transición de un juicio a otro. Entonces, tanto las copas
como los sellos, como las trompetas, todos tienen siempre el séptimo símbolo, ya sea el sello, sea copa, sea trompeta, significa el traspaso o la transición de un periodo a otro en el castigo con mayor intensidad. Te va a observar desde el capítulo 6, ¿verdad?, en adelante, cómo se va intensificando el castigo. Y va a observar que estas 6 palabras que acabo, ¿verdad?, de leer, también van a aparecer reflejadas ahí. Es por eso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La palabra humillación. El que se enaltece, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios se enaltece. Es una clave. Lo dice incluso en Filipenses capítulo 2, verso 6. Que el Señor haya pues en vosotros este sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y empieza a hablar de la humillación voluntaria. Es por eso, dice, o sea, por esta causa, observe, que Dios lo exaltó a lo sumo. O sea que siempre va a trabajar así. Es preferible ser humilde, humillarse delante del Señor para que Él nos exalte, para que Él nos levante. La humillación es la clave. Por eso que Crónicas, capítulo 7, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, lo primero que Dios dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare, o sea, ¿para qué? Para que pueda ser, y empieza después, ¿verdad?, las condiciones que deben de haber en esa humillación. La importancia de saber de que Dios envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a deshacer toda obra de maldad, a deshacer, pero ojo, nosotros debemos de estar bien con Dios. Pudiéramos decir que Jesucristo, bien, cuando habla de las maldiciones, porque Jesucristo los habla, sus discípulos también, incluso en el Nuevo Testamento le preguntan a Jesucristo y le dicen, Señor, ¿quién pecó para que éste fuese ciego? ¿Sus padres o pecó él? Le dice, no. ¿Por qué los discípulos preguntan esto? Porque ellos sabían que las enfermedades para el pueblo judío se entendía de que era producto de una maldición para ellos, o sea, pero el Señor le aclara y dice, no, pero según el concepto judío, ellos creían que era así. Tanto así que cuando el Señor sana a uno, ¿verdad?, que si no me equivoco es el que está en Bethesda, al paralítico, y lo encuentra y le dice, hey, amigo, ven, cuidado, no sea cosa que tu estado postrero sea peor, así que cuídate. ¿Qué le quiso decir? ¿Verdad? Cuidado que por causa de tu pecado puedes volver otra vez. El pecado le da la libertad al enemigo para actuar. Nos saca de la comunión con Dios. Por eso que Juan le pregunta a Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Lo que dice el Señor Jesucristo es fantástico. Le manda a decir, los ciegos ven, los sordos oyen. Quiero referirme a esas dos cosas. ¿Qué es lo que le está diciendo? Todas las maldiciones que habían sido lanzadas o que estaban presentes, yo las vengo a darle respuesta. Yo vengo a dar solución. Yo soy la solución. Y quiero decirle algo, pueblo de Dios, tengamos claro que la solución es nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo el arrepentimiento, tanto así que nadie puede considerarse salvo si no ha habido un arrepentimiento. Nadie puede considerarse salvo si no hay una humillación. Y cuando digo humillación, es entender, la palabra humillación está ligada a humildad. Y humildad significa saber de que la persona que está delante mío, ¿verdad?, merece que yo me humille. Es Dios. Así que, mi querido hermano que está en esta hora escuchando,
hagamos nosotros una evaluación. ¿Estamos nosotros realmente, verdad? ¿O qué estamos haciendo? Leamos los tiempos. Esto no es casualidad. Lo que está sucediendo no es casualidad. No es casualidad que esta pandemia haya afectado a todos los continentes, que esté afectando a todos los continentes. Es dolorosa, es muy doloroso saber que las personas están perdiendo sus vidas. Saber de que aún así, al ver toda esta condición de la humanidad, al ver todo este miedo, este terror que existe en las calles, en Nueva York, en diferentes estados de esta nación tan grande como los Estados Unidos, al prender la televisión y mirar cómo la gente se desespera por una mascarilla para poder cubrirse su boca, para poder cubrirse sus manos, guantes, cómo se desesperan por tener, escúchame, papel, ¿verdad? Pero nadie se quiere humillar a Dios. Repito, con seguridad que esto pasará, con seguridad que este proceso terminará, que Dios está hablando, le está hablando a su pueblo, con seguridad que Dios le está hablando a la humanidad, que queda poco tiempo, que el plan que existe, esta agenda tan macabra, tan perversa, que atenta en contra directamente de la voluntad de Dios por medio de su palabra, en contra de la ética de la Escritura, continuará y continuará con sus planes, porque todo esto debe de acontecer. La iglesia debe de estar segura de que la palabra de Dios no va a pasar, va a permanecer, y ya nosotros tenemos, como dice el apóstol Pedro, la profecía más segura. Así que, mis hermanos, la maldad del mundo no se va a quitar. Esto es solamente una advertencia. Esto es un llamado de atención. Esto es que nosotros estemos prestos, despiertos, vigilantes, a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 24, que vendrán. Esto es parte de lo que va a venir. Aún no es el final. Faltan algunas cosas. Falta el rapto de la iglesia. Falta todavía el término y el comienzo de la construcción del templo de Israel. Faltan una serie de cosas que algún día los vamos a conversar y vamos a ver cuáles son las diferentes señales que están por suceder, las que ya sucedieron y las que están sucediendo. Pero volviendo otra vez al tema original de que nosotros tenemos la capacidad de desatar las bendiciones, ¿verdad? En respecto a cómo nosotros respondemos a la palabra del Señor, ¿verdad? No tenemos la autoridad para atar y desatar otra cosa que no sea las bendiciones del Señor. Y cuán importante es que usted y yo en este tiempo hagamos conciencia. La iglesia debe de hacer conciencia, el pueblo de Dios debe de hacer conciencia. Creo que cada siervo, cada sierva del Señor debe de hacer conciencia. Y presentarnos al Señor en unidad, en conjunto. ¿En qué estamos? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Si estamos bien con el Señor o no estamos bien con el Señor. El mundo continuará, volverán a levantarse en contra de Dios, volverán a tener un discurso en contra del Señor Jesucristo, con seguridad que más de alguna otra película sacará Netflix o será más vista que nunca, ¿verdad? Y habrán diferentes ataques en contra de la persona de Jesucristo, que siempre los habrá, que siempre los ha habido y siempre lo va a haber. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Así que este es un llamado, mis hermanos, más que de atención, un llamado de amor. Volvamos al Señor. No ocupemos al Señor como un talismán, como un amuleto, sino que guardemos su palabra para que las bendiciones nos alcancen y para que estemos cubiertos bajo sus alas, al abrigo del Altísimo. Amén. Por tanto, si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos hablando de las próximas 3 palabras
que hablan de maldición en la Escritura y qué es lo que los desató y qué fue lo que realmente provocó a Dios. Por ahora, mis hermanos, recibo un caluroso saludo, un abrazo en nombre de su pastor y su amigo Héctor Araya y también de la Iglesia del Cordero de Dios. Un abrazo y los invito a que oremos juntos al Señor. Padre y buen Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Dios mío, de que tenga usted a bien en perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, y que nos volvemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Ábrenos, Dios mío, tu palabra. Háblenos a través de ella para quedar registrada en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla por obra. Señor, le pido por cada familia, le pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que constituyen la Iglesia del Cordero de Dios y también aquellos, Dios mío, a lo largo y ancho de este planeta que quizás escucharán este mensaje. Te pido que tú también los bendigas, que los guardes y que escuche su clamor, que atienda, Dios mío, que incline su oído a escuchar su clamor. Dios mío, te pedimos que tú quites toda pandemia, que tú hagas misericordia. Nos humillamos, Dios mío, en esta hora delante de ti y nos mantenemos, Padre amado, creyendo que usted es bendición para nosotros. Señor, gracias por su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo, quien ha venido a hacer obra redentora en nuestras vidas, ha venido a hacer obra salvífica y también sanidad. Padre, en esta hora bendiga a todos mis hermanos que escucharán. Si hubiese alguno enfermo, por favor, sánelo. Si hubiese alguno, Dios mío, que está atravesando momentos de dificultad, sea usted en esta hora, Dios mío, trayendo la palabra perfecta, el consuelo oportuno. Si hubiese alguno, Dios mío, que está padeciendo de fe, te pido que tú también, Señor, aumente su fe en esta hora. Padre, por los méritos de Jesucristo lo pedimos creyendo en Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La invitación es para este próximo martes en Webex a las 7:30 p.m. Esta noche, recuerde de estar en su hogar, estar en su casita, manténgase saludable, sigamos las normas y todas las diferentes reglas y advertencias de nuestras autoridades. Seamos obedientes. Recuerda lo que dice el proverbista, que el sabio ve el mal y se esconde. Este es un tiempo para guardarse, para esconderse. Todo esto pasará y usted y yo estaremos firmes en el Señor. Les amamos y Dios los guarde. Amén.